tú te agarres a una firme verdad. They always keep you in the state of mind where it's not really real, it's all just an illusion, everything is relative. Te mantienen en ese estado de que esto no es real, es solo una ilusión, que todo es relativo. It's be very careful about Entonces hay que tener cuidado con todo eso. Wow. No sé, una de las cosas que me ha parecido que planteaba George es que una vez allí arriba él se dio cuenta de que todos formamos parte de todo, de que todos tenemos un yo superior, por lo tanto no hemos salido de Dios. No sé si lo he entendido así. Es decir, no hemos salido de un Dios, sino que hemos salido de un yo superior. No sé, bueno, lo digo porque rompe algunas cosas esto, ¿no? Yeah, but the theories have usually always told us that we form a part of God and that we have come out of a God, but you're going beyond that and saying that we're infinite, that we have created ourselves, you know, as part of from a higher sense, a higher aspect of ourselves, creating ourselves down here. That breaks schemes that sort of like goes beyond what the theories tell us in philosophies. Yeah, because most of them are just that, they're just theories. Sí, la mayoría de esos conceptos son teorías. But when someone like me experiences it for themselves, cuando alguien como yo lo ha experimentado, you blow all these theories away. Todas las teorías hacen puff, ya no existen para ti, ¿no? There's reality. Porque existe una realidad. You know, I'm just being raw and realistic. Yo solo estoy siendo crudo y realista. You know? Pero entonces, para él, ¿qué es Dios? ¿O cómo definiría for Dios? For you, then, how would you define God, or what is God, or who is God for you? Sure, God is the creator of this universe. Dios es el creador de este universo. And the moment you connect with the consciousness of God, the true God, the true creator of this universe. En el momento en que conectas con el verdadero creador y la consciencia de ese creador de este universo, it'll be the first one to tell you that you exist infinitely beyond it does. Va a ser el primero en decirte que tú existes más allá infinitamente de esta construcción aquí. Es decir, cuando conectas con ese Dios es cuando te das cuenta de que eres parte de él. No, está diciendo que tú existes más allá de este universo. Dios, como dice George, es el Dios que conocemos, es el creador de este universo. Y ese mismo ser será el primero en decirte, hey, que tú existes más allá de este universo. Entonces no somos de ese Dios. Vale. Okay. Dicho así, aparte con la traducción y tal, podríamos decir también que si ese Dios es el Dios de este universo, hay más dioses, porque hay más universos. He says that, so if that God with whom you connected is the God of this universe, that means therefore that there are many other gods. Well, you're the creator of your universe. Si tú eres el creador de tu propio universo ahí fuera, so know ye not God? Entonces, ¿no serás tú Dios también? Sí. Con lo cual me sigue el lío mental igualmente, ¿no? Porque claro, a ver, todos somos uno. Para complicarlo más, el tiempo no existe. We say we're all one. This is the philosophies. They're all one. Time doesn't exist. Hay un Dios, pero con ese Dios cuando conectas te das cuenta que hay más universos, está tu yo superior. So there are many universes, there's the higher being of oneself. A ver, para mí es complicado. For me, it's complicated. Si utilizo la lógica es complicado. If I try to use the logical mind, then it's complicated. Quizá la solución es no utilizar la lógica. Maybe the best thing would be not to use the logical mind, yeah? Exactly. Exactamente. Because all these concepts we are sharing are way beyond the mind. Sí, todos estos conceptos que estamos compartiendo van más allá de la mente. Because if we simply just take a look at what the mind is. Si miramos simplemente qué es la mente, our mind is simply the interface. Es simplemente esa interfaz. It is the interface to interface with this reality here. Es algo que utilizas para navegar en esta realidad aquí.
our brain is a biological transceiver computer. Nuestro cerebro transceiver. es un transmisor y emisor pues biológico Computer. de ordenador, ¿no? Es un Right? ordenador And biológico. the mind is the software of the brain. Y la mente es el software del cerebro. And that's all it is. Y es solo eso. But the way the mind has been constructed, Pero con la forma con que se ha construido la mente, it has the ability to become a labyrinth. tiene la capacidad de ser un laberinto. So it's a very clever construct. Sí, this es una human construcción, mind. esta mente Because humana. don't forget, we are fractals of the universe. No te olvides que somos fractales del universo. So the software package of the mind Entonces este pack de software de la mente can also contain within it all and infinite possibilities of life. puede contener dentro de ella pues todas las infinitas posibilidades de vida. So it's important to regain sovereignty over our minds once again. Entonces es importante recuperar esa soberanía de nuestras mentes de nuevo And then go beyond our minds into our essence, into our y luego spirit, ir más allá de nuestra mente a la esencia nuestra, a nuestro espíritu. into our hearts, and that is where all this knowing resides. Entonces a nuestro corazón, y es ahí donde reside todo este saber, esta sabiduría. Claro, es que ahí quería un poco llegar, ¿no? Él hablaba al principio de que tenemos que recordar. You spoke at the beginning that we have to remember. El recuerdo ese tenemos que recordar con el software que significa la mente. Do we have to remember with the software from our minds? O realmente ese recuerdo nos va a venir del corazón. Y Or is that memory going to come from our heart? The memory will come from our heart. ¿Vendrá del corazón ese recuerdo? It'll happen at different times for different people Pasará en distintos momentos según qué persona, because we're all on our individual porque journeys. cada uno está haciendo su viaje personal. And it's a symbiotic thing that occurs. Es algo simbiótico que ocurre. So the more you go into your heart, the more you regain sovereignty over your mind. Entonces, cuanto más entres dentro de tu corazón, más antes recuperas esa soberanía de tu mente. And the less the matrix has control over your Y mind. entonces será menos poder que tendrá el Matrix sobre tu mente. George comentó el otro día, creo recordar, que él sí recordaba de dónde venía y que, pues no sé, bueno, que lo cuente, porque dijo que venía parte de una galaxia. Diferentes aspectos de él. Okay. You commented in one of the past interviews, George, that you remember where you come from, or different aspects of you, where they come from. Would you like to share? See, the main part of me in this incarnation, La mayor parte de mí en esta encarnación, because we have many energetic streams coming in, porque entran aquí muchos ríos energéticos de nosotros, sí. but the main aspect of me comes from the Sirius star system. El aspecto principal de mí proviene del sistema estelar de Sirio, And not from a planet in Sirius, y no de un planeta de Sirio, but from the blue star itself. sino de la estrella azul misma, Because on the higher level it's a planet, porque en niveles más elevados es un but planeta. because it has a very high vibration, Pero porque tiene una alta, debido a que tiene una muy alta vibración, from down here in these parts of the universe, desde aquí abajo visto en esta parte del universo, it's viewed as a star se ve como una estrella or a being of light. o un ser de luz. Es decir, parte de tu ser viene de una estrella. ¿Significa esto que en las estrellas hay vida también? O quizás no lo he entendido bien. En esa estrella está, quizá que de aquí se ve apagada, ¿está apagada o está encendida? Y si está encendida y hay vida, bueno, esto me rompe un poco el esquema también, ¿no? Okay, so you say you come from a star, so that means you say the star is a planet, and on that star there is life. But from down here we're seeing a star. Is it a star that's still lit up, or is it a star that's switched off? Or is there still life on that star? Yes, life exists on that star, but in a higher vibration. Hay vida que existe en esa estrella, pero en más alta No en vibración. un estado físico. Not in a physical state. Not on this level,
Not yes on a physical state, but not this vibrational level. Okay, sí, en un estado físico, pero no en este nivel vibratorio de aquí. Vale, porque qué cosa física podría aguantar un calor tan grande, ¿no? So, what physical thing on this level could stand such a heat of a light being on those levels? Well, you don't. You transform. It's a different vibrational reality. Es otra realidad vibracional porque uno se transforma cuando va ahí. For example, let's Por ejemplo, say it is a five-dimensional reality. Digamos que es una realidad de la quinta dimensión. And our bodies on the fifth dimension are different to Y the ones we have nuestros here. cuerpos en la quinta dimensión son diferentes a los que tenemos aquí. La quinta dimensión es la que podemos alcanzar en un viaje astral. Could we reach the fifth dimension in an astral projection? No, the exercise? astral is in the lower parts of the fourth dimension. Ese tipo de viajes se hacen hasta la parte inferior de la cuarta dimensión. Vale, porque recuerdo que tengo un amigo que no me estaba engañando y que hizo un viaje astral y él decía que bueno, que cuando se quería acercar a una estrella se quemaba. He has a friend who did astral projection, but when he wanted to travel to a star, he always got the sensation that he was burning. Yeah, you cannot No puedes. achieve that. No puedes alcanzar eso. No, because when you get the stars are the fifth dimension and above. Las estrellas son la quinta dimensión para arriba. Las estrellas son la quinta dimensión. A ver, me cuesta más de So entender if también you were to eso. see all those billions of stars out there, Si ves ahí fuera todos esos billones de estrellas, on a high dimension, they're actually planets full of people. de hecho en altas dimensiones son planetas llenos de personas. So you see how we have different layers of life. Como hay diferentes capas de vida, ¡Wow! Yeah, Interesante. yeah. O sea, estrellas que vemos que están llenas de vida, no física, o vida sí física, pero física en quinta dimensión no lo entiendo. Física no, ¿no? Yeah, so there wouldn't be physically, he says, okay, if they're fifth dimensional beings minimum, then do they have a physicality of life there? Yeah, they have form like a. Tienen forma, sí. Even formas. human looking like a. Incluso son humanoides como nosotros. But instead of having like what we would call like even a chakra body, Pero en vez de tener lo que llamamos nosotros un cuerpo de chakras, you know, because the seven chakra body is really the 4D body. porque el cuerpo de chakras es el cuerpo en 4 dimensión.